Hoy queremos hablar acerca de el veneno que está actuando diariamente y constantemente en la vida de los seres humanos. Amén. Este veneno se llama el veneno del pecado. Okay. Ustedes se preguntan y no sé, se preguntarán, bueno, esta iglesia, el pastor, ¿por qué habla tanto del pecado? ¿Por qué habla de tanto de santidad? ¿Por qué habla tanto de perdón, de amor, de misericordia? Pues porque los temas que yo traigo los tengo que extraer únicamente, exclusivamente de la palabra del Señor. Y esos son los temas que la palabra del Señor nos trae porque Dios consideró en su infinita sabiduría y en su infinita misericordia que todo lo que Él inspiró a esos casi 40 autores que escribieron la palabra del Señor, los inspiró con el propósito de que otros podamos llegar a tener la oportunidad de compartir la eternidad con nuestro Padre Celestial. De hecho, una de las cosas que Él hizo en la cruz del Calvario, Él no fue porque estaba desocupado, porque no tenía nada que hacer, Él no fue a la cruz del Calvario porque quería ser el héroe y quería ser, digamos así, entre comillas, un Superman más. Él fue a la cruz del Calvario a sufrir. Dese cuenta, estamos hablando de la palabra sufrimiento. Fue a sufrir para darnos vida a nosotros. Amén. Así que Él también nos enseña a través de la palabra del Señor las cosas que tenemos que dejar para poder participar de ese regalo que Él nos dio en la cruz del Calvario. Amén. Así que tenemos que hablar acerca de este veneno mortal que se extiende, así como hoy en día nos damos cuenta que las aguas están contaminadas, nos damos cuenta que las aguas están siendo dañadas por los químicos de las industrias, por los desperdicios nucleares, por los desperdicios biológicos, por todo lo que está pasando. El agua se está acabando realmente en el sentido, el agua potable, ¿cierto? Entonces es importante que nos demos cuenta que realmente así mismo actúa el pecado en los seres humanos. Y para que nosotros podamos actuar de esta manera, a través de poder ser libres de este veneno mortal del pecado, nosotros tenemos que saber cuál es el antídoto. Y hoy vamos a hablar del antídoto para el pecado. ¿Okay? Me gustaría que usted hoy ponga toda la atención del mundo y bien importante que no predispongamos nuestro corazón hoy para escuchar el mensaje, sino le diga hoy, y yo quiero que usted me acompañe hoy, dígale ahí en su casa, en su mente, audiblemente, le diga al Señor en este momento, ¿cierto? Le diga, Dios mío, por favor, háblame, háblame, Señor, en esta hora y dame instrucciones. Cuando uno le dice a Dios que le hable, Él va a contestar y Él le va a hablar a su vida. Amén. Así que eso es el propósito de Dios. Hoy que usted sea edificado y que sea enseñado y que sea ministrado por Dios. Así que yo espero que hoy y sé que Dios va a hablar a su corazón. Yo le invito a que usted me acompañe hoy, amén, gloria a Dios, en la lectura bíblica que vamos a estudiar hoy, que está en el libro de Números. Siempre mi consejo es, y me gusta por favor, que ustedes traten de participar en la lectura de la Biblia, en la lectura bíblica, para que ustedes puedan realmente darse cuenta de que lo que estamos leyendo es 100% bíblico, ¿sí está bien? Que lo que estamos leyendo es 100% bíblico. Vuelvo y les leo el libro de Números, participe conmigo, Números capítulo 21. ¿Ok? Y vamos a leer del versículo 4 al 9. 4 al 9. Entonces, Números 21, versículo 4 al 9. Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dice allá en su casa, amén, que significa así sea, para que Dios pueda hablar a su vida. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor así. Entonces dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y le dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio
de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. El Señor añada mucha bendición a su palabra. Hoy yo quiero que usted ponga atención a este mensaje, porque es un mensaje en el cual Dios nos quiere traer algo profundo y algo que usted lo debe analizar realmente, y ojalá que usted tome notas, si a usted le gusta tomar notas, o si no, por lo menos trate de poner mucha atención para que se acuerde del mensaje de hoy. El pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto, y ese era el propósito de Dios: liberar, escuche eso, liberar, ¿cierto?, a Israel de la esclavitud de Egipto. Ese era el propósito de Dios. El pueblo de Israel estuvo esclavo por 400 años, todo por causa de sus consecuencias, de sus pecados, de sus consecuencias de sus pecados. Así que el pueblo de Israel, si usted se da cuenta, ha tenido muchos sub y bajas. Es precisamente no porque Dios sea un Dios inconstante, sino por el pecado y la desobediencia del pueblo. Eso es lo que Dios no quiere para nosotros, que nosotros estemos en un sub y baje de pruebas y luchas y dificultades y bendiciones y dificultades y bendiciones, porque Él quiere realmente que nosotros seamos constantes en nuestros caminos. Si nosotros somos constantes en nuestros caminos, sencillamente Dios nos va a tener siempre en su gloria, nos va a tener en bendición y en victoria. Va a haber pruebas, pero las vamos a superar fácilmente, porque la victoria y lo que Dios nos ha enseñado va a ser algo sobrenatural y especial. Amén. Así que, ¿de dónde venía? No vamos a irnos tan lejos, no vamos a retroceder tanto en la palabra del Señor, no vamos a irnos tan lejos. Y vamos a hablar aquí de unas cosas que Dios nos está hablando en este momento. Amén. ¿De dónde venía el pueblo de Israel? Así que retrocedamos solamente al versículo 1 del capítulo 21. Entonces dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel. Escucha esto: peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, ¿cierto?, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. ¿Ok? Así que vamos a darnos cuenta de que el pueblo conocía el poder de Dios, pero el ser humano siempre ha estado como propenso a prometerle cosas a Dios para lograr algo. Y no es que nosotros engañemos a Dios o logremos de pronto convencerlo de ciertas acciones, sino que cuando Él accede a estas situaciones que no debería acceder, pero por su misericordia accede, Él lo hace para demostrar que realmente, por más de que nosotros obtengamos la respuesta a nuestras oraciones, por más de que tengamos la respuesta a nuestras oraciones, sencillamente nosotros podamos realmente darnos cuenta que el poder de Dios es poderoso y es maravilloso y es misericordioso. Amén. Entonces Él dice: yo le voy a contestar para que se den cuenta que yo sí contesto las peticiones, pero sé que por más de que yo conteste muchas peticiones, no va a haber nunca la fidelidad, o no va a haber de pronto la constancia. ¿Por qué? Por el pecado, por el veneno del pecado que está en nosotros naturalmente. Ahora usted dice: si está naturalmente, pues es difícil luchar. No, no es difícil luchar. Lo que pasa es que nosotros, y lo digo, cuando digo nosotros, tenemos una lucha constante para nosotros poder darle tiempo a Dios, para orar, para hablar con Él, porque la carne se opone contra el Espíritu. Pero esto es una prueba de fe, de constancia, y vuelvo a decir, por eso dice que el reino de los cielos es para los valientes, y el valiente solamente lo arrebata.
Hoy hay muchas personas que lamentablemente están en esa pelea con el mundo, ¿cierto? Por un tiempo se dejan morder, por otro tiempo no se dejan morder, y ese veneno comienza a actuar, entonces pedimos el antídoto y el antídoto viene y otra vez volvemos a ser mordidos, etcétera. Y eso lo vemos en la manera como nosotros actuamos, reaccionamos o vivimos, ¿ok? Ahora dice, entonces le hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregar este pueblo en mi mano, mire lo que dice, Señor, si realmente tú entregaras, nos han conquistado, han tomado prisioneros de nuestro pueblo, pero mira, vamos a hacer un trato tú y yo, o sea, vamos a hacer esta situación, vamos a hablar de esta situación. Dice, si en efecto entregar este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. ¿Por qué dice que destruiré sus ciudades? ¿Por qué dice que destruiré las ciudades? Porque el pueblo, escuche esto, mire esto. Porque ellos decían, si tú entregas este pueblo, las destruiré y las raeré. Porque el pueblo sabía que lo que hacían los pueblos vecinos era anatema y era maldición para Dios. ¿De qué manera fallaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel fallaba porque sencillamente conquistaban muchas veces las naciones, se quedaban con su oro, con su plata y con sus ídolos y con sus mujeres. Y resulta que el Señor les había advertido que no tomaran mujeres extranjeras para sí. Vuelvo digo, no porque Dios sea un Dios racista, ¿cierto? O porque sea un Dios que odia a ciertas razas, es que sencillamente ese pueblo, al no estar santificado para Dios, está contaminado con pecado. Y el pueblo cuando se juntaba a estas mujeres, como no eran totalmente entregadas a Dios o como sencillamente habían sido transformadas, seguían amando a sus dioses, y los hombres terminaban rendidos ante los pies de estas mujeres y comenzaban a adorar a estos dioses falsos. Así que el pueblo lo sabía, por eso ellos están diciendo en este momento, mira Señor, si tú nos entregas esto vamos a destruir lo que tú odias, el pecado. Tú odias el pecado, pues vamos a destruirlo de una. No vamos a volver a participar de esto, ¿cierto? Y mira lo que dice la palabra. Dice, si en efecto entregas este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y el Señor lo único que quiere es que el pecado sea erradicado. Y por eso es que ellos sabían cómo tocar la mano de Dios y mover el brazo de Dios, porque ellos querían y sabía que Dios lo que anhela es la erradicación del pecado. Así que cuando predicamos de esta situación, vuelvo digo, es un tema totalmente bíblico. Y dice, y Jehová escuchó la voz de Israel, ¿por qué? Porque ellos propusieron lo que le gusta a Dios, que no haya pecado. O sea, Él no está a favor del pecado. Él nos ama a nosotros, pero Él aborrece el pecado. Y dice la palabra, y entregó el cananeo y los destruyó a ellos y sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. O sea, dijeron los israelitas, nos quitamos los enemigos de encima y la única manera de tocar la mano de Dios es destruyendo lo que Él odia y le fastidia, que es el pecado, no al hombre, sino al pecado. Entonces ya sabía Israel cómo llegar a tocar el corazón de Dios. Y ellos sabían cuando estaban fallando, no era que fueran inocentes, ellos sabían que estaban fallando y sabían que Dios iba a traer una consecuencia sobre ellos y lo sabían. Y cuando llegaba, ellos se demoraban muchas veces en clamar por su orgullo, duraban 10, 15 años, lo vemos en el libro de Jueces, que duraban 10 o 15 o 20 años para clamar y para que la misericordia de Dios se extendiera sobre ellos. Entonces por eso mismo ellos lo que hacían era esto, ¿cierto? Ellos lo que hacían era entender y era saber que lo único que podía llegar a tocar el corazón de Dios era el apartarse del pecado. Ahora vamos a entrar a nuestro tema. Les estoy diciendo de dónde ellos venían. Después de esta situación, o sea, tuvieron la victoria, escucha esto, tuvieron la victoria, Dios contestó su petición. Ahora dice, después de que acaba de pasar esto, dice, partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Acaban de tener una victoria, van hacia la conquista, pero el pueblo se vuelve a desanimar. Y nosotros tenemos esa debilidad de desanimarnos en el camino por cualquier cosa y comenzamos a perder el ánimo y comenzamos a dejarnos arrastrar de nuevo por el pecado. Y dice la palabra, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Dense cuenta, habló Dios, ¿cierto? Habló el pueblo contra ¿quién? Contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué? Porque es que ellos están acostumbrados a tener las cosas fáciles y nosotros también estamos muchas veces acostumbrados a tener las cosas fáciles, que cuando nosotros digamos, ya Dios tenga todo listo para nosotros y no pasar por, ojalá no tuviéramos que orar, ojalá no tuviéramos que clamar, pero recibir todas las bendiciones de Dios.
porque eso es lo que nosotros queremos como seres humanos, porque todos, me incluyo, somos facilistas, queremos que todo se nos haga fácil, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor, y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Dice, y mira la pregunta que hicieron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y es cuando la persona dice, bueno, si tú nos prometiste tantas cosas y nos dijiste que si salíamos del mundo, del pecado, de la esclavitud de Egipto, íbamos a tener tantas bendiciones, ¿por qué yo paso tantas pruebas? ¿Por qué hay tantas luchas? Mire, yo oro y entre más oro, más pruebas y más dificultades. Y entre más, no, ya estoy la verdad cansado de esto porque no veo realmente las respuestas de Dios. O sea, oro y oro y oro y entre más oro veo más problemas, pero no se entiende realmente que la oración y el camino hacia Dios significa purificación y la purificación significa transformación y la transformación significa cambio y el cambio significa dolor. Significa muchas veces incomodidades, ¿sí? Usted tiene un diente que está ya picado, dañado, que no hay nada que hacerlo. Hay que sacarlo, hay que arrancarlo. ¿Duele arrancar el diente? Claro que sí, si no existiera la anestesia, dolería. Si alguien tiene un problema en la rodilla o en la cadera, hay que operarlo, abrir, romper y poner muchas veces metal. O sea, si queremos tener algo diferente, tiene que incluir algo. Si usted quiere estar en dieta, en línea, ¿cierto? Usted tiene que sacrificar lo rico, las carnes, los gorditos, los panes, las tortas y comer verduras. Todo lo que nosotros queremos tiene un sacrificio. Entonces, ¿por qué al nosotros ser cambiados y transformados? Porque no entendemos que también va a haber una transformación y va a haber muchas cosas que se van a revolver y que vamos a ver humanamente como si las cosas fueran mal, pero no entendemos en el fondo que Dios está transformando y lo que Dios estaba haciendo era purificando al pueblo porque quería ver cómo reaccionaban ante el camino. Y cuando Dios los lleva por el pueblo, ellos reaccionan de la manera que reaccionan para probar que había en sus corazones. Sencillamente lo que hace salir es lo que hay. Entonces ellos abrieron su boca y expresaron su inconformidad. ¿Por qué nos dice salir del mundo? ¿Por qué nos obliga a salir del mundo? ¿Por qué no estás de acuerdo con las cosas del mundo? ¿Cierto? Para que muramos en este desierto, para que pasemos por una prueba, por dificultades en el camino del Señor. ¿Por qué nos hace esto si realmente era mejor donde estábamos? Y de hecho el pueblo lo dijo, era mejor que hubiéramos muerto allá de esclavos, pero por lo menos teníamos comida, por lo menos teníamos vestido y por lo menos teníamos techo. El hombre es muy conformista. Y dice la palabra del Señor, y mira lo que dice, pues no hay pan ni agua. ¿Cómo que no había pan ni agua? Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, ellos querían el pan con levadura, querían agua, querían comer, pasarla bien, pero ya estaban cansados del maná. ¿Y qué representa el maná? El maná representa la palabra de Dios porque el maná era un pan que fue diseñado, construido, preparado, vamos a decirlo así, cocinado para que más o menos entendamos, en el cielo. Y el que lo preparó, el que lo desarrolló, el que lo inventó, el que lo mandó fue Dios. ¿Qué cree que había en ese pan? Yo le hago una pregunta, ¿será que había falta de calcio? ¿Falta de hierro? ¿Será que había falta de vitamina B1, B2, B6, B12? ¿Será que le faltaba algún componente? ¿Será que era solamente harina y están engordando? Porque Dios sabe lo que el cuerpo humano necesita. Dios sabe cuánta cantidad de hierro, Dios sabe cuánta cantidad de calcio, Dios sabe cuánta cantidad de potasio necesitamos los seres humanos. Por eso lo incluyó en las frutas, en las verduras, porque es una comida que también fue diseñada por Dios para que nosotros tengamos los nutrientes necesarios dentro de la comida. Así que si Él desarrolló esta comida, ¿cierto? Sencillamente entonces la desarrolló con el propósito de que este pueblo no muriera, pero les causó fastidio. Dios desarrolló la palabra de Dios con una fórmula especial, con una dieta especial, dieta del mundo, de abstenernos, dieta de oración, dieta de búsqueda, de lectura de la palabra. Eso fue, pero a veces nosotros nos cansamos de este pan, nos cansamos porque no somos constantes en nuestros caminos. Y dice la palabra del Señor, dice después, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Pero aquí hay otra cosa, nosotros entramos siempre en conflicto y no estamos de acuerdo porque nosotros queremos también acomodar la palabra o a Dios a nuestra manera. ¿Cómo que Dios envió? Dios fue el que envió las serpientes.
O sea, Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión. ¿Cómo que Dios envió las serpientes? Yo creo que está mal escrito en la palabra del Señor. No, Dios envió estas serpientes porque tenía que purificar al pueblo. ¿Cómo que tenía que purificar al pueblo? Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir con la lectura y vamos a seguir dándonos cuenta. Y ya vamos a concluir con el mensaje para poder participar de la Santa Cena, pero quiero que ponga atención. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, no querían el pan, ¿cierto? Que era la palabra del Señor, la palabra viva, la palabra eficaz. Entonces, el pecado es el veneno. La serpiente representa a Satanás. Así que muchas veces la persona que comienza de pronto a ver la palabra del Señor, ¿cierto? De una manera que es, ojo, lo que va a decir, normal, porque el ser humano tiene fastidio contra las cosas de Dios. Por eso dice la palabra que el espíritu se opone con la carne contra el espíritu. Entonces cuando nos cansamos de pronto de oración, de lectura de la palabra o de guardarnos del pecado, comenzamos a sentir como que necesitamos volver a esto y comenzamos a retomar lo que habíamos dejado anteriormente. O sencillamente en la profunda de nuestro corazón no estamos de acuerdo con lo que estamos predicando, viviendo, experimentando, ¿cierto? Y eso nos causa un conflicto, lo cual comienza a inyectar en nosotros el veneno del pecado. Y el veneno del pecado es muy sutil, comienza a caer poco a poco, y comienza a secarnos, comienza a engrosar nuestro corazón comienza a endurecerse, comenzamos a perder la sensibilidad por las cosas de Dios, ¿cierto? Y comenzamos a alejarnos de Dios. Esto es la palabra del Señor. Y dice, y Jehová envió entre serpientes. Y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ahora reconocer que hemos pecado. Eso es la idea de reconocer el pecado. Mire lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Ellos me preguntaron, Señor, Moisés, dinos qué está pasando con nosotros, por qué esta serpiente nos está mordiendo. No entendemos, ¿no? Ellos entendían desde el principio. Dese cuenta que hablamos al principio que cuando la guerra dijeron, bueno, Señor, bueno, danos la victoria y ya sabemos lo que te molesta a ti, que es el pecado. Vamos a raer el pecado, vamos a matar a las ciudades enemigas porque ya sé que a ti no te gusta que pequemos. ¿Se da cuenta? Y ahora viene la segunda vez. Ellos nos dijeron, pero es que, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué estas serpientes se alborotaron? ¿Por qué nos están matando? No entendemos. Ellos no dijeron eso. Miren lo que dijeron, vuelvo y por eso me gusta que usted lea la Biblia conmigo y la va subrayando. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado, ¿por qué? Por haber hablado en contra de Jehová y contra ti. Cuando hablaban contra Dios, hablaban contra el líder. Y cuando hablaban contra el líder, hablaban contra Dios. Porque ¿cuál es la responsabilidad de Moisés? Era dirigir al pueblo hasta la tierra prometida. ¿Cuál es la responsabilidad de Moisés? Era transmitir el mensaje de Dios sin alteraciones. Esa es la tarea de nosotros como pastores. Transmitir la palabra de Dios sin alteraciones y llevarlos a ustedes, guiarlos a ustedes a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, ¿cierto? Lamentablemente en el camino se quedaban muchas personas y lo vieron. Ustedes lo hemos visto. Aquí dice que ya habían muerto muchas personas. ¿Y qué pasa con esas personas? Ya no se podían revivir, ya habían muerto, ¿cierto? Ya no había ninguna esperanza para ellos. Y en el camino muchas personas se quedan o se salen del camino o renuncian al camino porque dicen, no, es que ya estoy cansado de este pan tan liviano, de este pan, de esta palabra del Señor. Y cuando salen y deciden renunciar al camino porque ven la palabra de Dios diferente, como que no está diseñada para ellos porque no aguantan como se dice por ahí, el voltaje de la palabra, entonces se quedan en la mitad del camino. Pero nosotros que conocemos de Dios y que queremos ser de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos diciendo hoy, reconocer nuestro pecado, ¿en qué hemos pecado contra Dios? Y es importante, nosotros sabemos en qué hemos pecado. Y yo no le quiero decir a usted en qué he pecado, y usted tampoco me va a decir a mí lo que yo he pecado, porque yo sé en lo que he pecado. Ustedes saben en lo que han pecado. Todo el mundo sabe en lo que hemos pecado y lo que estamos pecando hoy en día contra Dios. Ustedes lo saben. Así que dice, y contra ti, ruega, entonces dice, hemos hablado contra ti, Jehová. Ruega a Jehová que quites de nosotros estas serpientes, y Moisés oró al pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que ayudó o llevó a reaccionar al pueblo? Miren lo que llevó a reaccionar al pueblo. Las serpientes, ¿cierto? La prueba fue la que lo llevó a reaccionar. Si no hubiera habido serpientes, si no hubiera habido prueba, seguían hablando y seguían murmurando y seguían peleando contra Dios, contra Moisés, contra la iglesia, contra los líderes, seguían peleando. Pero tuvo que permitir Dios estas serpientes
Y tuvo que enviarlas a él directamente para que el pueblo clamara y reconociera que había pecado. Estoy predicando la palabra del Señor. Entonces yo no estoy diciendo, y he dicho muchas veces, que nosotros podemos evitar las pruebas y podemos evitar las dificultades. ¿Cómo hubiera evitado que estas serpientes hubieran aparecido? Que el pueblo no hubiera murmurado, que el pueblo no hubiera renegado contra la palabra del Señor y que el pueblo seguramente hubiera caminado hasta ver la bendición que Dios había deseado para ellos. ¿Y hubiera habido muertos? Ningún muerto. ¿Hubieran llegado las serpientes? No hubieran llegado serpientes. ¿Pero por qué llegaron? Por causa de la reacción de este pueblo. Por su inconformidad, por su inconsistencia, por su pecado, por su murmuración, por su crítica. ¿Por qué estoy predicando esto? ¿Por qué Dios trae esta palabra? Porque Él quiere, escuche esto, quiere que tú y yo no pasemos por esta situación. Él no quiere que la serpiente ardiente nos muerda. Él no quiere que el pecado nos muerda. Él no quiere que murmuremos contra el pan. No quiere que nosotros pasemos por pruebas y dificultades. Él no quiere que pasemos por nada. Entonces Él nos está trayendo esta palabra para que, mira, aprende de lo que este pueblo experimentó para que tú no lo vivas. No es una crítica, no es un ataque contra ti o contra mí. Es decir, advertencia. Es como decir, hay una carretera que está que se cae. Y las personas pensaron que podían pasar y se cayeron 3 o 4 al precipicio. Entonces usted tiene que pasar por esa carretera, entonces también ya va con la conciencia. No, yo soy mejor y yo sé que ellos por bobos cayeron, pero yo tengo más sabiduría, más sagacidad, o sencillamente usted no decide pasar por ahí porque usted no quiere arriesgar su vida, ¿cierto? Entonces ya aprendemos de la experiencia y hoy el Señor quiere que aprendamos esa experiencia. Entonces dice, y Moisés oró por el pueblo, así que Moisés nunca tuvo rabia, nunca se enojó, oró por el pueblo otra vez, aunque sabía que estaba murmurando contra él, ¿cierto? Y contra Jehová. Y dice, mira lo que le dijo el Señor. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella vivirá, ¿cierto? Así que, ¿qué fue lo que le dijo a Moisés? Y aquí entramos muchas personas que no han interpretado la palabra, entran en conflicto. Bueno, si Dios está en contra de la idolatría, ¿por qué mandó hacer una serpiente en un asta? ¿Cómo es la serpiente en esa asta? Esa serpiente fue la que tomó hoy en día la rama de la salud. Y usted ve las ambulancias que tienen como un palito y una serpiente alrededor, ¿cierto? Eso es esa asta. Hoy la tienen todavía como símbolo. Y lamentablemente quedó como símbolo porque el Señor sabe que todos, el pueblo, lo que pasó con el efod, lo que pasó con muchas cosas, que los volvieron en ídolos de adoración y Dios nunca comparte su gloria con nadie, pero Él quería traer primeramente, quiere una enseñanza y esa enseñanza está para nosotros. Dice que esa serpiente iba a estar en un asta, iba a estar clavada, iba a estar alrededor de un asta, iba a estar ahí en esa asta donde no se podía mover. Y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella vivirá. Si tú y yo hemos sido mordidos por el pecado, por la serpiente del pecado, si estamos luchando contra el pecado, la única manera es de mirar a Cristo Jesús. Usted dice, pero ¿qué tiene que ver Cristo con una serpiente en asta? Cristo llevó una serpiente en la cruz, venció a Satanás, venció el pecado. Por eso estaba Él muriendo en la cruz del Calvario, para que el veneno del pecado, para que Satanás, que era la serpiente antigua, o que es la serpiente antigua, fuera derrotado completamente. Y cuando tú miras a la cruz de Cristo, eres sano completamente del pecado. Pero si tú quitas los ojos de esta asta, si tú quitas los ojos de Cristo Jesús, escúcheme esto, sé que para el oído humano es fastidioso escuchar que hay que dejar el pecado, que esto es, que el pecado, que la santidad. Lo sé, porque la Biblia lo dice claramente. Dice que el espíritu se pone contra la carne y la carne contra el espíritu, pero es que esto fue y es el método y es la enseñanza principal que Dios tiene para nosotros. Yo no puedo hacer nada por cambiarla, yo no puedo llegar a transcribir la Biblia completamente. De hecho, es tan fuerte que afecta al reino de las tinieblas que hoy en día Satanás se ha propuesto seguir engañando al mundo y se han creado nuevas versiones bíblicas, ¿ok? Y yo sé que esto le va a sonar también a otras personas fuertes,
versiones bíblicas modernas, todo lo que diga traducción moderna, todo lo que es moderno, han quitado la palabra pecado, han quitado la palabra santidad, han quitado la palabra pureza, han quitado la palabra amor, han quitado la palabra perdón y han dejado solamente un libro de historias común y corriente que no tiene sentido, porque cuando usted quita el principio bíblico del perdón, del amor, de la santidad, del no al pecado, pues entonces ya se pierde la esencia de lo que es Dios y entonces se vuelve un libro pagano común y corriente. Por eso nosotros tenemos que entender de que la palabra del Señor tiene que ser como tal, tal y como es, ¿cierto? Entonces dice la palabra de Dios, dice claramente al final, dice, y Moisés la serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba a la serpiente, miren lo que dice, de bronce y vivía. No estaba mirando a la serpiente, estaba mirando la muerte de la serpiente que estaba en un asta. No estaba mirando, no era que la serpiente tuviera poder, era que lo que estaba diciendo, cuando tú aceptas que el pecado tiene que ser vencido, cuando aceptas que realmente Cristo murió en la cruz del Calvario por vencer la muerte, el pecado, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, venció la muerte eterna que tenía control sobre todos los seres humanos. Hoy el Señor dice, si tú miras el propósito de mi muerte en la cruz del Calvario, que fue acabar con el pecado, que fue acabar con Satanás, la serpiente antigua, vas a poder vivir. Pero si tú sigues y no miras realmente cuál es el valor principal de mi sacrificio en la cruz del Calvario, sencillamente el pecado, ese veneno de la serpiente antigua, te va a envenenar hasta llevarte a la muerte eterna. Hoy decidimos nosotros. Nosotros como iglesia no podemos decirle a usted piense de esta manera porque no lo hemos hecho ni lo queremos hacer nunca. Dios tampoco lo puede hacer. Escuche esto, Dios no lo puede hacer. Nosotros como iglesia no queremos dictarle a usted de qué manera de comportarse, de qué manera qué es lo que debe dejar de hacer. Nunca ni vamos a tomar el teléfono para llamarlo a usted y decirle, mira, deja esto. No lo hemos hecho ni nunca lo vamos a hacer. Porque nosotros sabemos, como el pueblo de Israel sabía, que para que Dios le diera la victoria tenía que destruir a los enemigos y acabar con todo lo que tuvieran. Y también ahorita que vieron las serpientes ardientes, ellos sabían, no había alguien que le dijera, te lo dije, tú dijiste eso y mira por eso. No, ellos sabían que habían hablado contra Jehová y contra Moisés. Así que no había un Dios que cogiera el teléfono a llamar a persona por persona, mira, tú pecaste en esto, no. No hubo un Moisés que le sacó en cara, mire, ustedes porque dijeron esto. De hecho, Moisés no le molestó porque Moisés oró por ellos. Moisés oró por ellos en misericordia porque Moisés tenía un corazón grande. Así que no hubo ninguna persona que cogiera un teléfono a llamar a cada uno del pueblo de Israel, mira, tú pecaste por esto. No, ellos sabían en lo que habían fallado. Tú y yo sabemos en lo que estamos fallando. Pero a veces no queremos aceptarlo y queremos darle la vuelta a la página para continuar con nuestra vida. Pero la idea es y la pregunta es, ¿queremos ser salvos de la muerte eterna? Hay que mirar el propósito que Jesús tuvo en la cruz del Calvario de destruir el pecado, decir no al pecado. No al pecado. Y recordando un poquito lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hoy queremos también hablar acerca de en la Santa Cena, porque vamos a participar de la Santa Cena para recordar el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Pero antes de que yo comience y continúe con esta palabra, yo quiero preguntar si hay alguna persona que hoy se está reuniendo con nosotros por primera vez, puede escribir yo, la palabra yo, hay un sticker que dice ahí la palabra alza la mano como alza la manito. Y hay alguna persona que nos está viendo por primera vez y dice, pastor, sí, yo entiendo que realmente he pecado contra Dios y he pecado y sé que estoy fallando delante de la presencia del Señor y yo quiero hoy mirar a ese propósito de Jesús en la cruz del Calvario de deshacer el pecado, destruirlo. Entonces, hoy es el tiempo para que Dios toque tu vida, para que Dios toque tu corazón. Y para que le digas a Jesús, Jesús, entra a mi corazón hoy. Así que si tú quieres hoy que Jesús entre a tu corazón, yo te invito a que tú lo aceptes. Si todos los que están aquí viéndonos ya son parte de la iglesia o ya conocen de Dios, amén. Sin embargo,
porque confío en que ustedes hoy, por el amor que tienen para hacia otras personas, hacia Dios y a otras personas, porque dice tenemos que amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, sé que ustedes van a compartir esta prédica, este mensaje, lo van a compartir con otras personas. Voy a hacer la oración para aquellas personas que van a ver este mensaje más adelante, porque esa es la confianza que yo tengo en el Señor y en ustedes, de que participen y dígale a la persona, mire, le recomiendo este mensaje de hoy. Así que yo le invito a que usted hoy abra las puertas de su corazón y le diga al Señor, entra a mi corazón. Haga esta oración audiblemente y acompáñeme, repite esta oración conmigo por 10 segundos y inmediatamente usted verá la salvación de Dios en su vida. Repita conmigo, Señor Jesús, en esta hora entiendo lo que significa aceptarte como el Salvador de mi vida. Por eso hoy, por mi propia voluntad, abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres y te quedes conmigo hasta que tú vengas. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque a partir de hoy, quiero ser la persona que tú siempre has querido que yo sea. Amén. Si tú repetiste esta oración, te felicito, bienvenido a la familia de Cristo. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús y oro para que la gloria del Señor sea derramada sobre tu vida y en la vida de las personas que te rodean. Amén. Vamos a buscar la palabra del Señor y ahorita vamos a hacer una oración al final por las personas que Dios les ha hablado en este día. Y vamos a buscar la palabra del Señor para hablar un poquito hoy de la Santa Cena. Gloria a Dios. Y de entender un poquito más lo que el Señor hizo en la cruz de Calvario. Esta asta que estábamos hablando hoy. Amén. Y dice la palabra del Señor. Cuando se fue a tomar la Santa del Señor, dice que se reunían para participar después de que la iglesia fue establecida, para celebrar la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, o sea, para celebrar el propósito de Jesús en la cruz del Calvario, que fue destruir a esa serpiente antigua, al pecado, a la maldad. Ya no tiene poder sobre ti. Así que tú no estás controlado por el pecado, tú puedes controlar el pecado con la ayuda del Señor si tú tomas la decisión de servirle al Señor. Pero hay una parte que le dijo la iglesia, amén, y le decía Pablo a los corintios, porque había todavía fallas. Dese cuenta que la Biblia solamente está corriendo, son las fallas con la ayuda del Señor, porque tenemos que hacerlo. Y dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿qué es indignamente? O sea, que no la valoramos, no sabemos lo que estamos haciendo, lo hago deportivamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, ¿cierto? Pruébese cada uno a sí mismo. Hoy es tiempo que te pruebes a ti. ¿Cómo estás con Dios? Si has fallado, si has pecado, si has cometido algo que no está agradable a Dios, ¿cierto? Así que hoy es importante que tú entiendas realmente que hoy tú puedas acercarte a Dios confiadamente. Amén. Y dice la palabra, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Así que el que come indignamente la copa del Señor, ¿qué es indigno? Indigno es, sí, yo sé que, gracias amor, yo sé que esto es malo, yo sé que esto es pecado. Es más, yo lo predico, pero a veces no lo aplico, ¿cierto? Entonces, hoy es probarse, pedirle al Señor, ¿sabes que yo fallé en esto? No toma la actitud de decir, no he fallado, ¿ok? Sino, sí, he fallado porque eso es lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel reconoció lo que había fallado, así que eso es lo importante. Pues los invito a que mientras que yo sigo leyendo tenga el pan y los elementos en la mano, el que quiera participar con la Santa Cena. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Así que hay muchas personas que se enferman, muchos debilitados porque no disciernen la copa del Señor, el cuerpo del sacrificio. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, si reconocemos lo que hablamos en la prédica, como el pueblo de Israel, si usted reconoce hoy y dice, no, sé que estoy fallando en esta área, sé que eso no es agradable a Dios, sé que me estoy desviando del camino, sé que estoy haciendo esto. Entonces dice la palabra del Señor sencillamente, si nos examinamos a nosotros mismos, dice la palabra, no seríamos juzgados.
mas siendo juzgados. Ahora dése cuenta que juzgar no significa juicio y condenación, porque ese no es el Dios que tenemos. Porque mire lo que dice más adelante, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Otra vez Él envió la serpiente, ¿cierto? ¿Quién la envió? Dios. Aquí dice, somos castigados por el Señor. Entonces cuando nosotros pensamos, no, es que ese Dios que predica el pastor es un Dios que... No, yo estoy leyendo la palabra del Señor. Pero castigados nos imaginamos que Él viene con rayos y nos lo tira o viene con una correa a pegarnos. No, no, no. Castigados es corregidos con amor. Mire, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Así que estas serpientes fueron enviadas para no ser condenados con el mundo. ¿Ok? Entonces, bien importante esto. Así que hoy vamos a participar de la cena. Así que, hermanos míos, cuando reunáis, esperaos los unos a los otros. Pues tenemos que esperarnos los unos a los otros. Así que participe conmigo en la Santa Cena y trate de mantenerse ahí conectadito porque esa es la palabra del Señor. Vamos a orar al final. Así que vamos a orar por estos elementos. Padre, oro por estos elementos que tenemos en la mano. Oro por esta copa. Oro por este pan, Señor, que representan, simbolizan solamente el cuerpo y la sangre tuya en la cruz del Calvario. Por eso yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú nos des hoy, Señor, en esta hora, a través de este sacrificio, ese compromiso, Señor, de nuevo, de estar junto a ti, Señor, y estar bendecidos por tu palabra. Hoy te bendecimos y te glorificamos en esta hora, Señor, y los ponemos delante de tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor porque yo recibí lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiéndolo partido, antes de fuera entregado, él sabía que su cuerpo iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Y habiéndolo partido, dice la palabra, ¿cierto? Dice, dio gracias a Dios y lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Este cuerpo representa la carne, esta galleta, este pan representa la carne de Cristo, que fue lacerada y que fue golpeada por causa de nuestros pecados, para que la serpiente antigua no tuviera control sobre nuestras vidas. Así que hoy cuando usted está comiendo ese pan, representa eso y hoy yo quiero que usted se declare sano de cualquier enfermedad, porque dice la palabra que por la llaga de Cristo somos nosotros sanados. Participe conmigo. Padre, te damos gracias en esta hora por este elemento que hemos participado. Te pido hoy en el nombre de Jesucristo, Señor, que hoy por este pan, por este cuerpo tuyo, seamos liberados de toda enfermedad, de toda maldición del pecado, de todo cáncer, de todo virus, Señor, en esta hora, de todo problema óseo, de todo problema respiratorio, circulatorio, de cualquier índole de enfermedad, Señor, no importa la que sea, hoy la declaramos sanas en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Así mismo también tomó la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz todo esto las veces que bebieres en memoria de mí. ¿Qué significa el pacto? ¿Qué significa la sangre? Un pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario con nosotros, Él con nosotros, de que si nosotros participamos de lo que significa la sangre, o sea, de vivir en santidad y lo que involucra la palabra del Señor, hoy nosotros vamos a ser libres de la condenación y del pecado y la muerte. Así que puede participar conmigo en la copa. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por todo lo que tú has hecho hoy con nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque hoy tú has traído una palabra, Señor, de vida a nosotros. Es la palabra que ha sido diseñada por ti, Señor. Hoy quiero orar en el nombre de Jesucristo para terminar este servicio por todas las personas que nos vieron, que hoy pudieron comprender, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Señor, que debemos vivir, Señor, en esta hora en santidad. Por eso te pido en el nombre de Jesucristo en esta hora, Dios, que tú nos lleves de gloria en gloria, Señor, y que hoy decidamos reconocer nuestro pecado delante de ti, para que al mirar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, este veneno que ha tratado de tocar nuestras vidas, no nos alcance y no muramos, Señor, en esta hora eternamente. Porque tú, a través de ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, que hoy participamos, nos has traído vida y vida en abundancia. Bendigo a la iglesia, Señor.
y te pido que ellos puedan entender y comprender cuál es el mensaje y el propósito tuyo para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Bendigo la iglesia con la bendición del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga grandemente. Los amo mucho en el amor de